Bueno, yo os propongo que para escuchar esta historia de Edgar Allan Poe, que seáis valientes, cierre los ojos, para intentar visionar los ambientes y los lugares que el autor nos propone. Eso en primer lugar. Yo soy José Luis Martín Sastre, soy el director del grupo de teatro Pipirijaina Tizona y poco más tengo que deciros de mí. Pero quiero dedicar esta lectura a todos vosotros por vuestra asistencia, como no, pero muy especialmente a todas las víctimas del terror, a las víctimas inocentes de la guerra, a las víctimas de las epidemias, que las tenemos tan a mano, y sobre todo a las víctimas del olvido. Nada más, comienzo. Gracias. La máscara de la muerte roja. Esta extraña historia me la contó el único superviviente que dijo pudo escapar de tan horrible suerte. Al parecer, todo comenzó como comienzan todas las epidemias, con un caso que rápidamente se va extendiendo. Y a tal epidemia le llamaron la muerte roja. Hacía mucho tiempo que el país estaba despoblándose por culpa de la muerte roja. Nunca hubo pestilencia tan fatal ni tan horrible. La sangre era su reencarnación y su sello la rojez y el horror. Se manifestaba con agudos dolores, repentinos vértigos y después de un abundante sangrar de los poros, la muerte. Las manchas escarlata sobre el cuerpo y especialmente sobre la cara de la víctima eran el entredicho de la peste que la cerraba a todo socorro y a toda compasión de sus semejantes. La invasión, el progreso y el resultado de la terrible enfermedad tenía lugar en media hora. Pero el príncipe próspero era feliz. Cuando sus dominios estuvieron medio despoblados, convocó a su presencia a 1 millar de amigos sanos y despreocupados, escogidos entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos se encerró en la profunda reclusión de una de sus abadías fortificadas. Se trataba de una extensa y magnífica construcción, creación del propio gusto excéntrico y a la vez majestuoso del príncipe. Un muro poderoso y elevado la rodeaba. Este muro tenía puertas de hierro. Una vez que hubieron entrado los cortesanos, soldaron los cerrojos. De esta forma, resolvieron no dejar manera alguna de entrar o salir, previendo los súbitos impulsos de desesperación o de locura de los del interior. Con tales precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior se las compondría como pudiese. El príncipe se había cuidado de que no faltara todo lo que fuera motivo de placer. Se había cuidado de que no faltaran bufones, bailarines, músicos, manjares, hermosas mujeres y deliciosos licores. Todas estas cosas y la seguridad estaban en el interior. Fuera imperaba la muerte roja. Fue hacia el final del 6º mes de su retiro, mientras la pestilencia se extendía con más furia por el exterior, cuando el príncipe próspero obsequió a 1 millar de amigos con un baile de máscaras. Voluptuosa magnificencia la de aquella mascarada. Pero primero
permitidme que os hable de las salas donde tenía lugar. Eran 7. En muchos palacios, estas series forman una larga y recta perspectiva, de modo que se puede ver toda su extensión sin ningún esfuerzo. Allí la cosa era muy diferente. Las salas estaban tan irregularmente dispuestas que la vista solo podía abarcarlas de una en una. A la derecha y a la izquierda, en medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica se abría a un cerrado corredor que iba siguiendo las revueltas de la serie de salas. Aquellas ventanas eran de vidrios coloreados cuyo color variaba en consonancia con el tono predominante de la sala correspondiente. La sala del extremo oriental era de color verde y las ventanas eran de un verde profundo. La segunda cámara era de púrpura en sus ornamentos y allí los cristales eran de color púrpura. La tercera enteramente azul y azules los cristales. La cuarta estaba amueblada e iluminada color naranja, la quinta de blanco, la sexta de violeta. La séptima habitación estaba rigurosamente decorada de cortinajes de terciopelo negro, que colgaban por todo el techo y las paredes, cayendo en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo tejido y color. Esta era la única habitación en la que el color de las ventanas no correspondía al de la decoración. Los cristales eran rojos, de un intenso color sangre. Ahora bien, en ninguna de estas salas, a través de los ornamentos de oro suspendidos del techo, se veía lámpara ni candelabro. No había ninguna clase de luz que emanara de lámpara o bujía dentro de la serie de habitaciones. Pero en los corredores que la circundaban, frente a cada ventana, se levantaba un trípode que sostenía un brasero en llamas y éste proyectaba sus rayos a través de los cristales coloreados, iluminando las salas de un modo deslumbrador, produciéndose así una multitud de efectos fantásticos. Pero en la habitación del oeste o cámara negra, el efecto de la luz que invadía los sombríos cortinajes a través de los cristales teñidos de sangre era siniestro en extremo y daba un aspecto tan singular a los semblantes de los que allí entraban que eran pocos los que se atrevían a poner los pies en esa habitación. También en ella se elevaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba de un lado a otro con un sordo y monótono tic-tac, tic-tac. Y cuando el minutero había dado la vuelta a la esfera y la hora iba a sonar, surgía de los pulmones de cobre del reloj un sonido claro, profundo y excesivamente musical, pero de tono tan acentuado que a cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar aquel sonido. Los que bailaban se veían obligados a cesar en sus evoluciones. Se producía un breve desconcierto en toda aquella reunión. Y mientras las campanas del reloj seguían resonando, se observaba que aun los más frívolos se ponían pálidos y que los más viejos y sosegados se pasaban la mano por la frente como en un confuso sueño. Pero cuando el eco se había desvanecido por completo, la risa invadía de pronto a la asamblea. Los músicos se miraban unos a otros y sonreían de su propia nerviosidad y locura, susurrando juramentos entre ellos de que el próximo repique del reloj no les produciría la misma sensación. Luego, tras un lapso de 60 minutos, llegaba el sonido del reloj.
y entonces volvía a producirse el mismo desconcierto, el mismo estremecimiento, las mismas meditaciones. Pero a pesar de todo, era una alegre y magnífica fiesta de máscaras. El propio príncipe había dirigido en gran parte su gusto personal sobre el carácter de las mismas. Estad seguros de que eran grotescas. Había mucho de deslumbrador y reluciente, picante y fantástico. Había figuras arabescas, había delirantes fantasías, tales como las modas de los locos. Había mucho de lo bello, mucho de lo licencioso, mucho de lo extraño, algo de lo terrible, y no poco de lo que pudiera haber producido repugnancia. Arriba y abajo de las 7 salas se pavoneaba una muchedumbre de pesadilla. Los sueños se contorsionaban en todos los sentidos, tomando el color de las habitaciones y haciendo parecer la extraña música de las orquestas como el eco de sus pasos. Pero he aquí que de pronto vuelve a repicar el reloj y entonces, durante un momento, todos quedan detenidos. Solo cuando los ecos del repique se van desvaneciendo, una risa ligera y mal contenida aparece con su partida, y una vez más, la música sube de tono, y los sueños vuelven y se retuercen de aquí para allá con más alegría que nunca, tomando el tinte de las diversas ventanas, a través de las cuales penetran los rayos de los trípodes. Pero en la habitación negra, ahora ninguna de las máscaras osa aventurarse, pues la noche avanza y una luz más roja penetra a través de los cristales color sangre, y la negrura de los cortinajes aterra, y al que pone los pies sobre la alfombra negra, el cercano reloj de ébano le reserva un repique más pesado, más solemne que el que llega a los oídos de los que están en los otros salones, entregados a sus placeres. Por lo que respecta a estas salas, estaban atestadas de gente y en ellas latía febrilmente el ardor de la vida. La fiesta estaba en su apogeo cuando por fin comenzaron los tañidos de medianoche en el reloj. Entonces cesó la música. Las evoluciones de los bailarines se suspendieron. Una ansiosa inmovilidad volvió a apoderarse de todas las cosas. Pero ahora tenían que sonar 12 golpes de la campana del reloj. Y así sucedió. Pero antes de que los últimos ecos del último tañido se hubieran hundido del todo en el silencio, varias personas de entre el gentío advirtieron la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Al extenderse el rumor de esta presencia como un reguero de pólvora, no tardó en elevarse en toda la concurrencia un confuso rumor, un expresivo murmullo de sorpresa y desaprobación primero, y luego, finalmente, de terror. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, puede suponerse fácilmente que ninguna aparición corriente hubiera suscitado tal sensación. De hecho, la licencia carnavalesca de aquella noche era casi ilimitada. Pero la figura en cuestión había sobrepasado la extravagancia de un Herodes. Todos los asistentes, a decir verdad, parecían sentir profundamente que en el traje y comportamiento de aquel extraño no había ni ingenio ni decencia.
El personaje era alto y delgado y se amortajaba de la cabeza a los pies con los ropajes de la tumba. El parecido de la máscara que ocultaba su rostro era tan semejante al de un cadáver que la observación más detallada hubiera encontrado dificultad en descubrir el engaño. Con todo, aquello podía haber sido soportado, pero la máscara había llegado al extremo de adoptar el tipo de la muerte roja. Su vestido estaba salpicado de sangre, lo mismo que todos los rasgos de su cara, regada por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe se fijaron en aquella imagen del espectro, se le vio convulsionarse con un fuerte estremecimiento de terror o de asco. Y un momento después su frente enrojeció de ira. «¿Quién se atreve?», preguntó con voz ronca a los cortesanos que estaban junto a él. «¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema? Agarradle y quitadle la máscara para que sepamos a quién hemos de colgar al amanecer de nuestras almenas». Cuando pronunció estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en la cámara azul. Su voz resonó a través de las 7 habitaciones, fuerte y claramente, pues el príncipe era un hombre valeroso y robusto, y la música había cesado a una señal de su mano. Al principio, mientras hablaba, se había operado entre los reunidos un ligero movimiento del grupo en la dirección del intruso, que en aquel momento, con paso deliberado y majestuoso, se aproximaba al príncipe. Pero debido a un cierto terror que la loca audacia de la máscara había inspirado a todos los reunidos, no hubo nadie que se atreviera a ponerle la mano encima para agarrarle. Así que, sin impedimento alguno, pasó a 2 pasos de la persona del príncipe, mientras la asamblea, como por unánime impulso, retrocedía desde los centros de las habitaciones hacia las paredes. Él prosiguió su camino sin interrupción, con el mismo paso solemne que le había caracterizado desde el principio, cruzando todas las cámaras antes de que nadie hubiera hecho un movimiento resuelto para detenerlo. Entonces fue cuando el príncipe, enloquecido de ira y de vergüenza por su cobardía momentánea, se precipitó rápidamente a través de las 6 habitaciones, sin que nadie se atreviera a seguirle, pues un terror mortal se había apoderado de todos. Empuñaba una daga desenvainada y se había acercado con rápida impetuosidad a unos 3 o 4 pies de la figura que se retiraba. Y cuando ésta, habiendo alcanzado la extremidad de la cámara de terciopelo, se volvió bruscamente e hizo frente a su perseguidor, se oyó un grito agudo y la daga, centelleando, cayó sobre la fúnebre alfombra, donde el príncipe Próspero se desplomó sin vida. Inmediatamente, invocando el valor de la desesperación, un tropel de máscaras se precipitó a la habitación negra y, apoderándose del desconocido, cuya elevada figura se mantenía erguida e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, exhalaron un grito inenarrable de horror al hallar que entre los ropajes funerarios y las máscaras semejante al rostro de un cadáver que ellos habían sujetado con tan violenta rudeza, no ocultaba ninguna forma tangible. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche
y uno por uno fueron cayendo los libertinos en las salas de la orgía, regadas de sangre, muriendo cada uno de ellos en la desesperada posición de su caída. La vida del reloj de ébano se extinguió con la del último de los alegres libertinos. Las llamas de los trípodes se apagaron y las tinieblas, la ruina y la muerte roja se durmieron sobre todo su ilimitado